Hola chicos, bienvenidos a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, organizado por AEMPI Ecuador, en donde se hablarán temas sobre anatomía y biología. En este caso hablaremos sobre los microorganismos, los virus. Los virus son un grupo de microorganismos un poco difíciles de entender y algo serios de tratar, pero esta presentación que he preparado para ti, voy a tratar de explicarte sobre el concepto e historia de los virus, características de los virus, la estructura de los virus, cómo estos se van a clasificar, cómo se van a dividir, los virus patógenos más comunes que pueden causarnos enfermedad a los seres humanos y sobre todo cómo evitar que los virus nos enfermen. Entonces, empecemos por qué es un virus. Según el diccionario de la editorial de la Universidad de Oxford, nos dice que un virus es un agente infeccioso, es decir, un microorganismo que nos va a causar enfermedad a los seres humanos, que va a contener una molécula de ácido nucleico, este ya sea de tipo ADN o ARN, cubierto por una capa de proteína. Es tan pequeño que no se puede observar en el microscopio óptico y es capaz de multiplicarse solamente si tiene una célula. Caso contrario, si no ingresa dentro de una célula, éste muere. Como es muy importante saber sobre el origen de las cosas que nos rodean, antes de empezar con todo lo que nos concierne a virus, les voy a contar una pequeña historia. Allá por el año de 1892, el científico ruso Ivanovsky caminaba por el campo y observa que las plantas de tabaco tenían manchas que normalmente no tienen. Se dio cuenta que sucedía esto en todas las plantas de tabaco y dedujo que la savia de una planta enferma enfermaba a los demás. Y a esta savia que expedían las plantas las denominó como un fluido contagioso venenoso. 6 años más tarde, el doctor Martinus Beijering, un naturalista botánico y microbiólogo neerlandés, logra aislar este fluido de las plantas en cajas de Petri, asegurándose de que estén libres de bacterias. Y lo que observa en el microscopio es a esta forma que observamos en la imagen. Se da cuenta de que no son ni parásitos ni mucho menos bacterias. Entonces deja de llamarlo como un fluido contagioso venenoso y acuña el término virus, que viene del latín, que significa toxina o veneno. Continuemos con la característica de los virus. Es muy importante destacar las características generales de estos microorganismos, ya que de los 5.000 virus que se han identificado y que han sido descritos por los científicos, es muy importante destacar al menos 6 características que vamos a ver a continuación. La primera característica es que estos virus son agregados supramoleculares o estructuras orgánicas, y de hecho por esta característica hubo mucha controversia entre los científicos, ya que a estos no se los considera como seres vivos, por 3 motivos. El primero es que estos no se reproducen, el segundo no son células y tercero no tienen enzimas para su metabolismo, es decir, no tienen enzimas para producir su propia energía. Más bien están compuestos por proteínas y por ácidos nucleicos y por eso se los conoce como estructuras orgánicas. Más adelante vamos a ver que el genoma viral, ya sea de tipo ADN o ARN, es una de las clasificaciones de los virus. La otra característica es que estos son ultramicroscópicos, es decir, que no son fácilmente observables en el microscopio óptico. Más bien necesitan del microscopio electrónico, el que observamos en esta imagen, para poder observarse. El virus más pequeño mide alrededor de 20 nanómetros y está representado por el parvovirus, y el virus más grande que se observa en el microscopio electrónico mide de 200 a 300 nanómetros. Sin embargo, como en todo, hay una excepción. Hay virus que son relativamente grandes, que llegan a alcanzar el tamaño de una bacteria y que fácilmente se pueden observar en el microscopio óptico, y estos son el megavirus chilensis y el fitovirus. La otra característica, como les decía anteriormente, es que estos carecen de enzimas para su metabolismo, pero sí poseen enzimas para poder dividirse. Las otras 3 características que son muy destacables son que estos son filtrables, es decir, que son tan pequeños que atraviesan los poros del papel filtro del laboratorio, y que son mutables, es decir, que con el paso del tiempo pueden aparecer nuevos virus.
no son sensibles a antibióticos y son intracelulares obligados. Esto quiere decir que necesitan de una célula obligatoriamente para poder dividirse, caso contrario estos mueren. Les decía que los científicos habían descrito alrededor de 5.000 virus y de hecho cada uno de estos virus tienen diferentes estructuras, pero sin embargo las principales estructuras que caracterizan a todos los virus son las siguientes. Todos los virus están constituidos por una cápside, el mismo que está compuesto por proteínas y que va a proteger al material genético del virus, y la gran mayoría de los virus tienen enzimas. Estos pueden ser de tipo proteasa o de tipo transcriptasa inversa. Existen virus como el que observamos en esta imagen, que es un fagovirus, es decir, un virus que va a atacar a las bacterias que tiene estructuras anexas en su cola. Estas son la vaina caudal, la misma que está compuesta por proteínas contráctiles que van a ser usadas por el virus para inyectar el material genético. Y tiene también fibras caudales que van a ser usadas para adherirse a la bacteria y así infectarla. Existen otros tipos de virus que van a poseer envoltura con lípidos y con glucoproteínas, pero esto no significa que la envoltura que observamos en este virus es producida por el mismo virus, sino que más bien es robada de las células que infecta. También posee espículas que van a sobresalir del virus. Al existir un sinnúmero de virus identificados por los científicos, es muy importante clasificarlos a los mismos para que no nos perdamos y podamos identificarlos de mejor manera. En este caso tenemos 3 clasificaciones de los virus. La primera según la forma del virus, la segunda según el genoma viral, es decir, según el tipo de ácido nucleico que éste posea, y es a partir de este punto que vamos a empezar a llamar a los ácidos nucleicos como genoma viral, y la tercera según el tejido que van a afectar. En esta clasificación se toma a consideración la forma que adopta la cápside. Puede adoptar 2 formas en específico. La primera, de forma icosaédrica o en forma de diamante. La segunda, en forma helicoidal o filamentosa, vemos que es alargada. Y por último tenemos una tercera forma que es compleja, es decir, que combina las estructuras anteriormente descritas, la forma icosaédrica y la forma helicoidal. Este virus que observamos en esta ilustración representa al fago T4, que es el virus que adopta esta forma. En esta clasificación se va a dividir a los virus en 4 subtipos según el tejido al que van a afectar. El primero de ellos es el virus viscerotropo, que va a tener preferencia por un órgano, como por ejemplo el virus de la hepatitis, que afecta al hígado y hace que nos pongamos ligeramente amarillos. Incluso hasta los ojos se nos vuelve un poco amarillos. Y la fiebre amarilla también es una enfermedad que se transmite por los mosquitos y afecta al hígado, al riñón y al corazón. Es como les dije, afecta a los órganos. Tenemos el siguiente subtipo que es el virus dermotropo, que como su nombre mismo lo indica va a afectar a la piel. Dentro de esta clasificación está la varicela, un virus que cuando fuimos niños nos prohibió ir a la escuela por algunos días, porque si íbamos podíamos contagiar a todos nuestros compañeros. Está el virus neurotropo, que es un virus que va a afectar exclusivamente al sistema nervioso. Dentro de esta categoría tenemos a los virus polio, el de la rabia y el de la cefalitis. El virus polio es el causante de la enfermedad poliomielitis, un trastorno que, como vemos en la imagen, puede causar parálisis en las piernas. Y por último, pero no menos importante, tenemos el virus neumotropo, que, como vemos en esta clasificación, tenemos el resfriado común, la influenza y sobre todo la enfermedad por coronavirus, la enfermedad que por el momento nos mantiene en cuarentena. Como vemos, estos virus van a afectar exclusivamente al sistema respiratorio. Y aquí está la otra clasificación de la que hemos estado hablando todo el tiempo, en la que depende de su ácido nucleico, es decir, si su ácido nucleico es de tipo ARN, se denominará ribovirus,
y si su ácido nucleico es de tipo ADN se denominará desoxivirus. Las diferencias que existen entre el material genético del ribovirus y el desoxivirus son las bases nitrogenadas que contienen, en este caso, de tipo uracilo y en el de tipo ADN de tipo timina. Y también la otra diferencia es el azúcar que contiene, ribosa en el de tipo ARN y desoxirribosa en el de tipo ADN que va a derivar de la ribosa. Sigan esta campaña educacional que también se habla de ácidos nucleicos en donde podrán entender mejor de lo que estamos hablando. Luego de entender la clasificación de los desoxivirus y de los ribovirus, les presento una clasificación un poquito más específica. La clasificación de Baltimore. Esta divide a los virus en 7 categorías según su genoma viral y según su forma de replicación. En la clasificación de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 7 se encuentran los desoxivirus. Y en la clasificación de tipo 3, 4, 5 y 6 están los ribovirus. Si bien estos se pueden parecer entre sí, sin embargo, en estas presentaciones vamos a ver la diferencia de una manera muy sencilla. Empezando por los virus de tipo 1 y de tipo 2. La diferencia es el número de hebras que estos poseen. El de tipo 1 tiene 2 hebras de ADN y el de tipo 2 tiene una sola hebra de ADN. La otra diferencia es su replicación. Esta ocurre en el núcleo de las células del huésped, mientras que en la de tipo 2 ocurre ahí mismo. La única diferencia es que luego de dividirse va a existir una doble cadena de ADN. Va a dejar de ser una sola hebra de ADN. Los adenovirus y los herpesvirus pertenecen a la categoría de tipo 1 junto al fago T4, el que vemos en esta imagen. El parvovirus y el virus del mosaico del frijol, el que vemos en la segunda imagen, pertenecen a la categoría de tipo 2. Los virus de tipo 3 pertenecen al tipo de virus ribovirus y tienen una doble cadena de ARN. Su replicación viral ocurre en el citoplasma sin necesariamente salir de la cápsula que le rodea. Con la ayuda de una proteína polimerasa, la misma que va a obligar a la célula a dividir al virus, ocurre la replicación viral. El reovirus forma parte de esta categoría de tipo 3 y es un tipo de virus que va a afectar a los animales vertebrados, causando síntomas gastrointestinales y respiratorios. Empecemos por el virus de tipo 4. El virus de tipo 4, a diferencia del virus de tipo 3, tiene una sola cadena de ARN positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita convertirse en un ARN mensajero, es decir, en un informante, porque ya lo consideran como uno. Estos virus van a tomar las enzimas de las células a la que infectan para poder dividirse. Y una vez que se dividen, salen de la célula mediante lisis, como vemos en la imagen. Cabe recalcar que lisis significa destrucción. El virus en este caso que pertenece a esta categoría es el virus de la polio. Y es el virus que podemos observar en esta imagen. El virus de tipo 5 tiene una sola cadena de ARN, igual que el de tipo 4. La diferencia es que debe convertirse en un ARN mensajero para obligarle a la célula a dividirle. Estos, al igual que el de tipo 1, usan el citoplasma de la célula a la que infectan para poder dividirse. En esta categoría está el virus de la influenza y en la imagen lo podemos observar. El virus de tipo 6 son retrovirus, es decir, virus ARN monocatenarios con una sola cadena que se convierten a ADN gracias a una enzima llamada retrotranscriptasa, la que podemos observar en la imagen. Se dividen y luego vuelven a ser ARN. Los virus más representativos de esta categoría es el famoso virus de inmunodeficiencia humana. Continuando con la clasificación de Baltimore, tenemos en última categoría el tipo 7, el cual tiene un ADN bicatenario retrotranscrito. Se replica en el núcleo de la célula del huésped y el virus que vemos en la imagen que pertenece a un virus jaspeado del tabaco, el cual usa de vector a este pulgón. En este momento quisiera hacer un paréntesis para poder aclarar que en este caso se dice vector a un insecto que lleva el virus en su sistema digestivo de un organismo enfermo a uno sano. Una vez aclarado esto, continuamos y volvemos a la categoría 7, en la cual
vemos que el virus de la hepatitis B pertenece a la categoría de este tipo. Vimos que existen 7 categorías de virus, en la que cada una de estas tiene una replicación diferente. Sin embargo, los virus comparten una replicación en común. Estos son el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Se puede decir que el ciclo lítico es una división que causa destrucción en la célula. Es tan abrupta que la destruye. Y el ciclo lisogénico es una replicación un poquito más suave y menos destructiva para la célula. Dentro del ciclo lítico tenemos 6 fases. La primera fase de ellas está la fijación, que en este caso el fago T4 utiliza sus fibras caudales para adherirse a la membrana de la bacteria. Una vez que se ha adherido, pasa a la siguiente fase conocida como inyección, en la que inyecta su genoma viral gracias a la vaina caudal que posee proteínas contráctiles que inyectan ese genoma dentro de la célula, para pasar a una tercera fase conocida como eclipse. En esta fase, la célula cesa sus funciones, es decir, deja de reproducirse, deja de producir energía y deja de reproducir enzimas para su metabolismo, porque está en una cuarta fase conocida como generación del genoma viral y cápside. Luego de que se haya terminado de generar el genoma viral y la cápside, pasa a una quinta conocida como ensamblaje. En esta el virus se forma completamente y una vez que está listo para salir de la célula, pasa a la siguiente fase conocida como lisis y liberación. En esta fase el virus sale de la célula destruyéndola para ir a infectar a otras células. Se puede decir que este virus es un virus malagradecido, ya que después de que la bacteria le ayudó a dividirse, se va de esta destruyéndola. Mientras que en el ciclo lisogénico tenemos solamente 3 fases. La primera de ellas ya conocemos, en la que el fago T4 se fija a la membrana de la célula, y a esa se la conoce como fase de fijación o en este caso de absorción, para posteriormente pasar a una segunda fase conocida como fase de inyección, en la que el genoma viral baja desde la cabeza del virus por la cola gracias a la vaina contráctil que ésta posee, se inyecta dentro de la célula para que una vez dentro de la célula pase a la siguiente fase conocida como fase de latencia, en la que el genoma viral y el genoma de la célula se vuelven uno solo, y a esto se lo conoce como profago. En la fase de latencia, la célula continúa con sus funciones, es decir, se sigue reproduciendo, sigue produciendo energía, sigue produciendo enzimas para su metabolismo y la célula sigue prácticamente con su vida. Solamente en caso de que el medio externo cambie y el virus necesite volverse funcional, entonces pasará a las siguientes fases, que son fase de eclipse, fase de generación del genoma viral y de la cápside, ensamblaje, lisis y liberación. Pero como ya conocemos, eso solamente pertenece al ciclo lítico. Mientras tanto, la célula se va a quedar en fase de latencia y hasta esa fase se la conoce como ciclo lisogénico. En esta presentación tenemos una pequeña tabla en la que mostramos la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico, por si las anteriores presentaciones no quedaron claras. Entonces pasamos que el ciclo lítico tiene 6 fases, a diferencia de que el ciclo lisogénico solamente tiene 3 fases. En caso de que necesite pasar a la siguiente fase, que sería el ciclo lítico, entonces tendrá 6. Con respecto a las funciones de la célula, el ciclo lítico causa una virulencia, es decir, causa síntomas en el paciente, como vemos aquí, porque va a destruir a la célula, evita que la célula produzca energía y por ende hace que nosotros nos sintamos muy débiles cuando estamos enfermos. En cambio, si el virus está en una fase de latencia, como vemos en el ciclo lisogénico, la célula prácticamente continúa haciendo sus funciones. ¿Hay muerte de la célula en el ciclo lítico? Sí. En el ciclo lisogénico no hay muerte, como dije. La célula continúa con sus funciones y, como les decía anteriormente, hay síntomas en el ciclo lítico porque el virus destruye nuestra célula. Y en el ciclo lisogénico no hay síntomas porque la célula sigue haciendo prácticamente sus funciones tal cual como siempre.
Entonces ahora continuamos con los virus patógenos más comunes que nos pueden causar enfermedad en los seres humanos. Aquí tenemos una tabla que hemos obtenido del libro de Robbins, Patología Humana, un libro que nosotros usamos en medicina y que nos ayuda mucho a comprender las enfermedades que aparecen en los seres humanos. Y pues aquí tenemos el patógeno y pues es así como se le conoce a un virus que causa enfermedad. Y tenemos aquí el virus más común y que muchos de estos incluso han causado pandemias, como por ejemplo el coronavirus que ahora nos está afectando un poco. Y aquí en la esquina derecha tenemos la enfermedad que puede producir cada uno de estos virus. Si nos enfermamos por cualquiera de los virus que vimos en la anterior imagen, nuestro cuerpo reacciona a estos agentes externos gracias a que poseemos un sistema inmune. De hecho, todos los seres vivos, como vemos en esta imagen, poseen un sistema de protección para poder garantizar la supervivencia. Pero solo los animales vertebrados, el grupo en el que nos encontramos los humanos, poseemos memoria inmunológica. Es decir, que cuando nos enfermamos por primera vez, nuestro cuerpo prepara unas proteínas llamadas anticuerpos. Estas proteínas reconocen las proteínas virales y las destruyen. Cuando nos quieren atacar estos mismos virus una segunda vez, ya no nos va a afectar como la primera o presentamos síntomas leves. Y a este fenómeno se le conoce como memoria inmunológica. Y este es el mecanismo que generalmente usan las vacunas para evitar que nosotros nos enfermemos. Por ello es muy importante que los mantengamos al día. Pero también nacemos con un sistema inmunitario, al cual lo conocemos como sistema inmunológico innato y está compuesto por la piel, la cual nos protege de microorganismos externos. También están los glóbulos blancos y las células natural killer que asesinan a quien no pertenece a nuestro organismo. Cabe recalcar que no todos los virus son atacados por nuestro cuerpo. Existen virus que hasta el día de hoy son muy difíciles de tratar, como por ejemplo el famoso virus de la inmunodeficiencia humana, que ya vimos que pertenecía a la categoría 6. Al principio les hablaba sobre una característica principal que aparece en los virus, que es el de mutar. Y aquí en la imagen tenemos un ejemplo de esa característica. El virus que vemos aquí es el Orthocoronavirinae, o también conocido como coronavirus, que es un tipo de virus de ARN monocatenario positivo. Según la clasificación de Baltimore, se encontraría en el tipo 4. La primera vez que este virus apareció fue en China en el 2003, ocasionando un síndrome respiratorio agudo severo. En el 2012, este virus mutó y por ende se le conoció como MERS. Apareció en Arabia Saudita y, como vemos en la imagen, es un virus de tipo zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Significa que se transmite desde los animales hacia los humanos. 7 años más tarde, este virus vuelve a mutar y ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, pero no el mismo que apareció en el 2003, sino más bien una mutación. Se lo conoce en el 2020 como el SARS-CoV-2. Para evitar seguir contagiándonos sobre cualquiera de los virus que les he presentado el día de hoy y que afecta a la salud humana, me parece que esta diapositiva es muy importante, ya que en esta te muestro cómo prevenir el contagio por los virus. Te traigo 3 aspectos muy importantes, entre ellos el lavado de manos, que según la OMS debes seguir los 11 pasos para lavarte correctamente. Son los pasos que te muestro ahí en pantalla. Los puedes encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí te muestra paso a paso cómo debes lavarte las manos. No olvides que debes lavarte las manos después de salir del baño y antes de comer. En caso de que tal vez no puedas lavarte las manos, debes usar gel antibacterial si vas a salir de tu casa. Y en caso de que estés enfermo, debes usar mascarilla para reducir el contagio a las demás personas, como vemos en esta imagen. Si ninguna de las dos personas, aunque tú estés enfermo, usa mascarilla, el riesgo de contagio en realidad es muy alto.
Si la persona sana usa mascarilla, pero tú que estás enfermo no lo usa, aún así sigue siendo alto el riesgo de contagio. Pero si tú que estás enfermo y la persona que está ahí siempre contigo, sea tus hermanos, sea tu padre o tu madre, está ahí contigo, el riesgo de contagio aún sigue siendo medio. Por ello es muy importante que tanto tú como estás enfermo como tu familia que está sana deba usar mascarilla para así poder reducir el contagio y que este por ende sea bajo. Si presentas síntomas que son alarmantes y que te debilitan un poco, debes acudir al médico y para evitar enfermarte no debes consumir alimentos en la calle, ya que los alimentos que te ofrecen en la calle no llevan el registro sanitario y te puedes enfermar de hepatitis. Debes mantener aseado tus alrededores y objetos personales y siempre mantener al día tus vacunas. La información que el día de hoy te he presentado la he sacado de estas 4 referencias que ves en pantalla. En caso de querer investigar más acerca de los virus o comprobar si la información que te he mostrado el día de hoy es cierta, lo puedes hacer en las referencias que te muestro en la pantalla. Espero haber aclarado todas tus dudas con respecto a microorganismos, los virus. Mi nombre es Angélica Carolina Huamanga Vilema, soy de la Universidad Nacional de Chimborazo y si te quieres contactar conmigo lo puedes hacer en el siguiente correo electrónico que observas en pantalla. Y no olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Todos estos videos también los encuentras en YouTube, nos encuentras como EMPI Ecuador. Esto ha sido todo con respecto a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together 2020 y no te pierdas de próximos proyectos. Muchas gracias.